Vamos a hablar de suspensiones. Aquí vemos partículas de vidrio, en México las conocemos como chaquira, metidas en agua. Las partículas de chaquira son mucho más densas que el agua, son grandes. Si tratamos de moverlas, de hecho vemos que únicamente las partículas que están arriba son las que se mueven y prácticamente estas que están abajo no se mueven. La fuerza de gravedad está atrayendo a las partículas hacia abajo y la fuerza de flotación de estas partículas con respecto al agua es tan pequeña que las mantiene totalmente hundidas. Si tratamos de mover, que sería el equivalente a imprimir energía cinética en las partículas, es decir, el equivalente a aumentar la temperatura en otro sistema, podemos ver que las partículas que están abajo definitivamente no se mueven, mientras que se mueven ligeramente son las de arriba. En este caso no tenemos una suspensión. Las partículas, si las agito mucho, de inmediato vuelven a su estado normal. Esto no sería una suspensión, el sistema se está precipitando de inmediatamente. Aquí tenemos partículas de diamantina. En este caso la diamantina está hecha de polietileno. Las partículas se mantienen en el fondo del agua, lo cual implica que son más densas que el agua. Si movemos las partículas, podemos ver que se mueven muchísimo más. Se mantienen flotando durante una mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, poco a poco se van precipitando. Las partículas se mantienen suspendidas durante más tiempo, pero terminan precipitándose en el fondo. La diferencia de densidades entre el vidrio y las partículas de diamantina es mucho menor. Las partículas de vidrio se hundieron, las partículas de polietileno se van hundiendo poco a poco porque la diferencia de densidades es menor. Algunas partículas se mantienen unidas, pero es básicamente el recipiente, como se puede ver. Y esto se debe a fuerzas de atracción electrostática entre el recipiente y las partículas de diamantina. Si movemos más todavía las partículas, podemos ver claramente cómo se van precipitando. Esta sería una suspensión muy poco estable. Prácticamente el tiempo que tardan estas partículas en quedar otra vez hasta el fondo es prácticamente nada. No podríamos considerarlo como una suspensión. Sin embargo, vamos a ver este ejemplo. Tengo aceite con agua. Esto ya es interesante desde el punto de vista de química, porque primero, el aceite y el agua son líquidos inmiscibles. El agua es un líquido polar, el aceite es poco polar. Ciertamente hay una cadena larga de carbonos, un hidrocarburo dentro del aceite, y también hay un grupo de ácidos carboxílicos. El aceite básicamente es un ácido carboxílico de cadena muy larga, pero la cadena es tan larga que usualmente la gana la parte no polar con respecto a la parte polar del ácido carboxílico de un aceite, aunque es una mezcla muy compleja. Ahora, como tienen diferentes tipos de polarización, el aceite y el agua, los tipos de enlaces que están conformando el agua son diferentes a los del aceite. En este sentido, por eso se mantiene separado. Un dato importante es que la densidad del aceite es menor que la del agua, así que el aceite está flotando, mientras que el agua está manteniéndose en la parte de abajo. Si yo agito este aceite, se va a formar una suspensión de partículas de aceite dentro del agua, que de hecho tampoco va a ser muy estable. Poco a poco se empieza a separar el agua en el fondo, se empieza a ver más transparente, y el aceite, las partículas de aceite se van juntando poco a poco y bajando hacia la superficie, debido a la diferencia de densidad y debido a que los dos materiales no se parecen en sus propiedades químicas. Ya no es una cuestión nada más de física, la fuerza de gravedad ganándole a la fuerza de flotación, es una cuestión de química. Los enlaces de los que constan estas dos sustancias hacen justamente que se estén separando.
Ahora, si yo mezclo la diamantina con el aceite, uno podría pensar la diferencia entre el aceite y la diamantina es mucho mayor. Si la diferencia de densidades es mucho mayor, uno esperaría que, a comparación del agua, las moléculas de diamantina se mantuvieran menos tiempo suspendidas. Si pensamos que únicamente aquí lo que importa es la parte física. Sin embargo, vamos a ver lo que sucede. Muevo los dos botes. Podemos ver que en el caso del agua, las partículas de diamantina se precipitan mucho más rápidamente que en el caso del aceite. ¿A qué se debe esto? Se debe a las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares entre el aceite y la diamantina son muy parecidas. El tipo de material es un tipo de material que no es tan polar, mientras que en este caso la polaridad del agua es alta y la polaridad de la diamantina es baja. Las fuerzas intermoleculares son más fuertes entre ellas. La viscosidad del aceite, que se debe justamente a las cadenas largas de los carbonos, hace justamente que este líquido sea más viscoso. Las fuerzas intermoleculares en la diamantina y el aceite son mayores, y entonces las partículas de diamantina se mantienen suspendidas durante una mayor cantidad de tiempo. Podemos ver que se están separando poco a poco. Sin embargo, se mantienen suspendidas. Esto se parece muchísimo más a lo que podríamos pensar de cómo están las partículas suspendidas en un líquido. En el caso de un líquido, las partículas se mantienen muy juntas, sin embargo se pueden mover. En el caso de un sólido, las partículas se mantienen juntas y prácticamente no se pueden mover. Aunque en este caso es la fuerza de gravedad las que las mantiene unidas en el fondo. A nivel de química son las fuerzas intermoleculares las que mantienen las partículas de un sólido unidas. Vamos a ver este ejemplo. En este caso tengo arcilla. Pueden ver que hay una suspensión aquí de arcilla. Ciertamente hay dos fases diferentes, sigue siendo un sistema heterogéneo. Sin embargo, las partículas de arcilla se mantienen suspendidas en el fondo del agua, mientras que el agua tiene algunas partículas de arcilla que están totalmente suspendidas. Si agito, queda una suspensión muchísimo más estable de partículas de arcilla en el agua. Las partículas son más pequeñas. El diámetro de las partículas de arcilla es de aproximadamente 2 micrómetros. Podemos ver que las partículas más pequeñas se mantienen suspendidas durante una mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, la arcilla, las partículas de vidrio son muy semejantes químicamente hablando. La densidad de las arcillas va a ser un fenómeno muy complejo debido a que la estructura química también es bastante más compleja que en el caso del vidrio. Sin embargo, las partículas de arcilla se mantienen mayor tiempo suspendidas debido justamente a las fuerzas intermoleculares que hay entre el agua y la arcilla. La estructura de la arcilla es muy complicada. Aquí podemos ver la estructura de la arcilla. Podemos ver que hay magnesios, calcios, silicatos que de alguna manera se podrían parecer al vidrio, pero en este caso los magnesios, los calcios y otros elementos químicos como el aluminio permanecen en la parte de en medio de la estructura de la arcilla. Cuando el agua se mete dentro de las cavidades de la arcilla, provoca fuerzas electrostáticas que hacen que la arcilla se pueda expandir dependiendo de la estructura química de esta arcilla. Este fenómeno es bastante importante y justamente las atracciones electrostáticas
entre las partículas de arcilla y el agua es lo que hacen que independientemente de su diámetro se mantengan suspendidas. También se mantienen suspendidas esas partículas de arcilla debido a que las moléculas de agua, que son más pequeñas, se están moviendo continuamente, como podríamos haber visto en el caso de la Shakira. Las partículas de arcilla se podrían estar moviendo, y si las partículas de agua siguen en movimiento, las partículas se mantienen suspendidas. En este caso, las partículas de agua se están moviendo debido a la temperatura. Si yo aumentara la temperatura de este material, las partículas de agua se moverían más y la arcilla se mantendría estable durante una mayor cantidad de tiempo. La temperatura sería un factor importante en este tipo de suspensiones. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tengo carbopol. Si la arcilla tenía un diámetro de 2 micrómetros, en el caso del carbopol tiene 0.2 micrómetros. El carbopol tiene una estructura química que consta de un polímero donde hay dos ácidos carboxílicos dentro de su estructura. ¿Qué significa? Que este material que tengo aquí va a tener bastantes cargas iónicas y va a estar teniendo la posibilidad de formar varios puentes de hidrógeno entre el agua y este carbopol. Voy a agregar un poco de agua en el carbopol. Lo voy a agitar. Las partículas de carbopol son tan extremadamente pequeñas que se mantienen suspendidas en la superficie del líquido. Es más, las fuerzas moleculares entre este carbopol y el agua hace que este carbopol empiece a absorber agua dentro de su estructura, de tal manera que se va a terminar formando una especie de gel. Si se puede ver, el líquido es muchísimo más viscoso. Fue poquito el carbopol el que agregué, sin embargo, este líquido es muchísimo más viscoso porque las fuerzas intermoleculares de la estructura iónica del carbopol y el diámetro de las partículas, que es extremadamente pequeño, hacen que estas partículas se mantengan suspendidas. Si dejo esto un poco más de tiempo, el carbopol y el agua se van a terminar formando en un gel muchísimo mejor definido. Tenemos entonces diferentes tipos de suspensiones y vamos a entender que las suspensiones entonces se mantienen debido a fuerzas físicas, pero también fuerzas químicas. Fuerzas de atracción que dependen de las fuerzas intermoleculares, que dependen de la estructura química de los materiales. Fuerzas físicas que dependen de la densidad de las partículas, de la fuerza de gravedad, la temperatura que provoca el movimiento de las partículas. Muchas gracias.